Hola, hoy haré algunas reflexiones que relacionan la tela de araña con Gaudí, aunque es una relación bastante indirecta, claro. Mm, Oí un anuncio en la radio en el que dice que una tela de araña es una gran obra de ingeniería. Pero claro, esta afirmación es una analogía y es fundamentalmente errónea, porque una araña no hace ingeniería cuando construye una tela de araña. La ingeniería es una metodología basada en modelos matemáticos y físicos de la realidad, en usar esos modelos para construir o desarrollar una solución y evidentemente la araña no se mueve en ese ámbito. ¿Cómo lo hace la araña? Por lo que he podido averiguar, la araña hereda la manera de construir una tela de araña. Visto desde la perspectiva evolutiva, eso quiere decir que las arañas a lo largo de generaciones han ido probando diferentes métodos, diferentes estrategias y la han ido mejorando. Y a través de selección natural, las que hacían mejor las telas de araña son las que han sobrevivido. Y por tanto, eso queda codificado en los genes, ¿de acuerdo? Pero independientemente de cómo adquieran y hereden ese conocimiento, está el tema en que no es un conocimiento, digamos, explícito como en un modelo matemático de la ingeniería. No tiene nada que ver con eso. Es más bien un tipo de conocimiento analógico, ¿vale? En realidad es como hay un entrenamiento en las bases neuronales de la araña que guardaría similitudes con el conocimiento implícito que hay en las redes neuronales computacionales, ¿de acuerdo? Pero no es un, digamos, conocimiento explícito y usando el lenguaje o cualquier formulación, ¿de acuerdo? Lo importante es ver, bueno, digamos, esto me recordó la idea de cómo Gaudí utilizó ciertas técnicas para construir los arcos y las bóvedas de sus edificios, digamos. Gaudí tenía una obsesión por la estructura, porque la estructura fuese lo más integrada en el mismo edificio, digamos, no requiere mecanismos adicionales de columnas que entorpecieran la vista, etcétera. Él hablaba de que las columnas de los arcos, por ejemplo, románicos o góticos, necesitaban los arcos de los edificios y las bóvedas necesitaban de estas columnas que son, él llamaba las crosas del edificio, digamos. Él pretendía construir estructuras en las que no fuese absolutamente innecesario añadir algo adicional, sino que la misma estructura diera el soporte, ¿vale? Él utilizó diferentes técnicas para conseguir esto. Utilizó una analogía que se conocía desde hace tiempo y era que hay una similitud el, la determinación de la catenaria, que se llama, y inversamente se correspondía con la construcción de un arco parabólico, se llama, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Desde antiguo se conocía esta situación en la que qué forma tenía una cadena que colgaba entre el punto A y el punto B con una cierta longitud L, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la ecuación, la forma de esta curva? Este es un problema matemático que se planteó desde los tiempos de Newton y al que dio solución Bernoulli por métodos analíticos. Digamos, fue capaz de construir la expresión, pongamos h de x, de esta curva, de manera exacta y analítica, ¿de acuerdo? Para
método para el trabajo en arquitectura se incorporaron este tipo de ideas y, aparte del método analítico, también se utilizaron métodos gráficos que, por diferentes técnicas de trazado de rectas y tal, conseguían obtener de manera gráfica, digamos, el diagrama de la curva catenaria. Como digo, esta curva catenaria es el inverso del problema que quería resolver Gaudí, porque lo que quería era un arco donde no hubiese pilares de sustentación y donde la carga estuviese repartida de manera que requisiese el mínimo esfuerzo, ¿vale? Como de hecho es lo que pasa aquí, porque aquí la cadena está colgando de la forma más natural posible, digamos. ¿Qué quiere decir lo más natural posible? Pues matemáticamente quiere decir que queremos una curva en la que que repose, digamos, que la cadena esté en estado de reposo y no haya ningún desplazamiento, ¿de acuerdo? Esto, digamos, físicamente se estudiaría diciendo que la suma de las fuerzas para todos los puntos de la curva serían cero, porque no hay ninguna fuerza que la desplace y por tanto permanece en el estado de reposo inicial. Esto, en términos energéticos, se transforma en un cálculo, de una manera más abstracta, en un cálculo que se llama variacional, ¿vale? En el cual el objetivo es encontrar la curva de todas las posibles que hay, porque claro, hay evidentemente infinitas curvas, encontrar la curva que minimiza la energía potencial, ¿vale? La energía potencial se minimiza porque lo que buscamos es que en ese estado el sistema quede estático a partir de ese estado de mínima energía y no se mueva de ahí. La mínima energía se entiende fácilmente en el caso de, por ejemplo, una pelota en un hueco de una montaña o de un valle. Si la pelota está en el valle, en el fondo del valle, tiene la mínima energía y de allí no se moverá. Digamos, no actúa ninguna fuerza sobre él, que es lo mismo que está en estado de mínima energía del sistema, y por tanto no se mueve. En cambio, si la pelota está en una pendiente, aquí sí que hay fuerza de la gravedad que lo impulsará hacia abajo. Y claro, aquí vemos que la energía potencial respecto al estado de mínima energía no es cero, ¿vale? Y por tanto se acabará moviendo, ¿de acuerdo? Como vemos, aquí hay diferentes maneras de enfocar este problema. Una manera, digamos, analítica directa para el problema concreto, una forma general que es buscando cuáles son las trayectorias es la de la mínima energía, esto se llama el cálculo variacional, y también métodos gráficos o mecánicos y empíricos, digamos. Al final, el conjunto de soluciones para un problema así lo podríamos dividir en las que son basados en un conocimiento implícito y en un conocimiento explícito, ¿de acuerdo? En el caso del conocimiento implícito estaríamos, por ejemplo, hablando de cómo la araña resuelve el tema de construir una tela de araña, ¿de acuerdo? La manera de llegar a ese conocimiento implícito es el mecanismo evolutivo. Hace que la araña llegue, digamos, a lo largo de la evolución a un óptimo, o bueno, una mejor solución, digamos, a lo largo de las generaciones, ¿vale? Pero aquí no hay un conocimiento explícito, no hay una ecuación, ni un modelo, ni nada, sino que es ensayo y error y está codificado en los genes. Hay una cierta optimización, ¿vale?
de alguna manera, de forma explícita, el problema, por ejemplo, el problema de la catenaria, ¿cómo lo resolveríamos? Pues planteando el problema que hemos visto antes. Se intenta resolver qué forma de tener esto con unos ciertos constraints, ¿de acuerdo? Que uno tiene que tener la catenaria o el arco, equivalentemente, con unos ciertos constraints. Se plantea que va a haber una línea entre A y B, y el constraint sería que hemos de minimizar la energía potencial, ¿de acuerdo? Fijémonos que aquí estamos hablando de las infinitas funciones que describirían todas las curvas entre A y B, nos hemos de quedar con una, ¿vale? Este es un método general de trabajar en física que se llama los métodos variacionales y tienen mucha importancia. Por ejemplo, sirvieron para replantear la mecánica newtoniana de una forma más general, en la mecánica newtoniana, en la mecánica hamiltoniana. Después, digamos que hay, podríamos decir también en el marco del conocimiento implícito, los métodos gráficos y también los métodos mecánicos. Gráfico me refiero a técnicas usando dibujos y trazado de rectas y curvas para obtener esto, ¿vale? No entraremos en detalle porque tampoco lo conozco mucho. Pero aquí de alguna manera no hay una teoría clara de, como aquí, ¿no? De que tenemos una energía a minimizar, unos parámetros, etc. El método mecánico, en el fondo, tampoco hay una teoría muy clara detrás, ¿vale? Aunque se podría entender que el comportamiento de la cadena en realidad se modela con un modelo matemático y también directamente desde la realidad o desde el modelo matemático podemos hacer un modelo mecánico equivalente, ¿de acuerdo? Esta es la estrategia que siguió Gaudí, por ejemplo. Basándose en ese modelo mecánico, que equivalente al matemático, era capaz de construir y ajustar estos arcos. ¿Qué pasa? Que aquí no hay un cálculo explícito y por tanto la dificultad matemática de resolver y calcular el problema se deja de lado. Tengamos en cuenta que en la época de Gaudí no había ordenadores y calcular cosas solo se podía hacer a mano, ¿vale? Es verdad que esto es una solución analítica que probablemente podía haberla usado, ¿no? Pero tiene la cuestión práctica de que tú podías hacer una maqueta y ajustar sobre la maqueta misma. Podrías, por ejemplo, tenías colgando la cadena entre A y B, pues desplazar B hasta aquí, ¿vale? Desplazar la cadena hasta aquí y automáticamente la teníamos recalculada, entre comillas recalculada. Podríamos también fácilmente tratar problemas más complejos, como es si no quiero una curva simétrica, porque necesito arquitectónicamente que la curva tenga una forma de este estilo, pero conservando las propiedades de, digamos, equilibrio que daría la solución. Eso como se hacía, pues añadías más peso en ciertas partes de la curva para que modelase la curva que queríamos construir. Una de las originalidades de Gaudí era usar este método de novo, digamos, para construir estructuras nuevas desde cero. Anteriormente se había usado para validar una estructura, digamos. Se definía una curva y se usaba el método mecánico y tal o gráfico para saber si eso estaba bien, ¿vale? Aquí digamos que Gaudí hacía que el modelo matemático, digamos, a través de la maqueta mecánica, nos indicase de forma natural cuál es la estructura idónea, ¿vale? Es interesante como reflexión general esta distinción entre conocimiento implícito y explícito, porque a veces el uso del conocimiento implícito modernamente se da como algo inferior o de segunda categoría, ¿de acuerdo? Y por otro lado, es interesante ver
el punto en el que cuando se habla de leyes de la naturaleza, estamos asumiendo que esas leyes están en la naturaleza misma, ¿vale? Eso prácticamente se da por sentado cuando hablan los físicos de la teoría física. Pero como vemos aquí, en estos ejemplos, no está nada claro. Cuando digo conocimiento específico, quiero decir una teoría formal construida para estudiar un caso concreto o una teoría física. Pero ese modelo es algo construido humanamente y exterior. Claro, algunos de tendencia más platónica dirán que la realidad funciona así, etcétera, que es la realidad en sí misma. Pero no podemos dejar de lado el tema de que realmente sigue siendo un modelo y no tenemos claro que sea más allá que eso, digamos. No me he explicado muy claramente este punto, pero espero que se entienda algo. Claro, en la inteligencia artificial, por ejemplo, el debate es los métodos implícitos, como el machine learning en todos los modelos actuales de lenguaje del LLM, etcétera, puede ser suficiente para trabajar como una inteligencia de tipo general que resuelve problemas y los analiza y crea nuevas soluciones. Ese es el debate, ¿no? En principio no parece que haya una limitación esencial, digamos. Aquí vemos como por ejemplo, implícitamente una araña, bueno, todas las generaciones de arañas, digamos, el mecanismo evolutivo, por ensayo y error, consigue hacer una solución mejor y mejorar a lo largo del tiempo, sin tener ninguna teoría que sustente esa indagación, ¿de acuerdo? Después, desde el punto de vista más filosófico y en relación con el sentido último de la realidad y el conocimiento, siempre da la sensación de que esquemáticamente tenemos el conocimiento y la realidad, digamos. La sensación que se maneja modernamente es que hay un cierto isomorfismo entre las teorías que tenemos físicas sobre la realidad y lo real, y por tanto estamos capturando lo real. Pero claro, podría ser que simplemente sea un modelo y no veamos, solo sea como la sombra platónica lo que vemos en el modelo, no la realidad en sí misma. Esto, por ejemplo, es importante para el caso de la física cuántica, como decía ahora, porque podemos pensar que la teoría cuántica es una sombra en la caverna y que el indeterminismo y la no objetividad es una cosa del modelo que tenemos de la realidad y no de la realidad en sí misma. Aquí hay que verlo porque con el teorema de Bell y otros relacionados hay una restricción a cómo puede ser la realidad para que cumpla las predicciones de la física cuántica y por tanto parece que realmente ese modelo más los datos experimentales que tenemos restringe en cierta forma cómo ha de ser lo real. Claro, porque experimentalmente decide ciertos resultados y no puede haber un modelo, una realidad que contradiga esos, digamos, otros resultados derivados de sus comprobaciones experimentales de la teoría. Pero ¿por qué no cosas que están realmente fuera de la teoría? La sensación que da es que la teoría siempre son unas gafas, un cierto punto de vista sobre lo que vemos y da la intuición, la sensación es que siempre es parcial e incompleta, ¿de acuerdo? Este sería uno de los puntos en el que veríamos cómo el lenguaje llega hasta cierto punto y después no podemos ir más allá. Siempre hay algo que se podría escapar. Esto es una intuición que se ha de validar y pensar, claro. No hay ninguna prueba de esto, evidentemente. Bueno, y hasta aquí la reflexión de hoy.